Buenas, mi nombre es Valeria Hurtado Conde, estudiante de enfermería del séptimo semestre. El día de hoy vengo a explicarles los laboratorios clínicos, los valores de referencia de los laboratorios clínicos, qué pasa cuando estos se encuentran aumentados o disminuidos. En este caso tenemos el cuadro hemático, tenemos los leucocitos. Los valores normales de los leucocitos son de 4.000 a 11.000 células por unidad de litro. ¿Qué pasa cuando este valor es mayor a 11.000 células por unidad de litro? Puede llegar a haber una leucocitosis. La leucocitosis puede llegar a la persona a presentar infección o inflamaciones o puede también llegar a presentar en muchos casos leucemia. ¿Qué pasa cuando estos valores normales? Cuando el valor va a menos de 4.000 células por unidad de litro. El paciente puede llegar a presentar leucopenia. Puede llegar a presentar infecciones virales como dengue y tuberculosis o infecciones autoinmunes como lupus. Seguimos con los neutrófilos. Los valores normales de los neutrófilos van de 1.500 a 8.000 células por unidad de litro. En este caso, tenemos que cuando los valores van mayores de 8.000 células por unidad de litro, pueden llegar a haber infecciones bacterianas como la neumonía o la otitis. Cuando los valores van menos de 1.500, puede llegar a haber infecciones virales como el COVID-19. Seguimos con los glóbulos rojos o eritrocitos. Estos valores de referencia van a dividirse en dos, hombres y mujeres. En los hombres los valores van a rondar de 4,7 a 6,1 millones por unidad de litro. En mujeres de 4,2 a 5,4 millones por unidad de litro. ¿Qué pasa cuando estos valores se encuentran en aumento? Cuando hay aumento puede haber policitemia. En este caso la persona puede llegar a tener deshidratación o enfermedades pulmonares. Cuando hay una disminución puede llegar a haber anemia, deficiencia de hierro o en otros casos enfermedades crónicas como cardiopatías o cáncer. Seguimos con la hemoglobina. Los valores normales en hombres de 13,8 a 17,2 gramos por decilitro, en mujeres de 12,1 a 15,1 gramos por decilitro. Cuando estos valores se encuentran aumentados, la persona puede llegar a padecer deshidratación. Por el contrario, si se encuentran disminuidos, puede llegar a tener anemia. Seguimos con las plaquetas, trombocitos, valores normales. Entonces, ellas van de 150.000 a 450.000 células por unidad de litro. Cuando estos valores se encuentran aumentados, puede llegar a haber trombocitosis. En este caso, la persona puede llegar a padecer infecciones o inflamaciones. Y cuando los valores son menos de 150.000 células por unidad de litro, puede llegar a tener trombocitopenia. Cuando hay trombocitopenia, puede llegar a padecer infecciones virales, riesgo de sangrado o enfermedades autoinmunes. Seguimos con los tiempos de coagulación. El tiempo de coagulación es el que me va a evaluar la capacidad que tiene el organismo de formar un coágulo sanguíneo. En este momento vamos a hablar primero del tiempo de protrombina o TP. Va de valores normales a 11 a 13,5. La interpretación de estos valores prolongados me va a dar que puede haber una deficiencia en los factores de coagulación, puede haber enfermedades hepáticas o puede llegar a haber, digamos, por el uso de algunos anticoagulantes como la warfarina. Seguimos con el tiempo de tromboplastina o TPT. Los valores normales van de 25 a 35 segundos. La interpretación de estos valores prolongados puede llevar a una deficiencia en los factores de coagulación o enfermedades como la hemofilia. Tercero, índice internacional normalizado o INR, los valores normales van de 0,8 a 1,2. Tenemos que cuando hay un aumento hay mayor riesgo de sangrado en pacientes no anticoagulados. Cuando hay una disminución vamos a tener un riesgo de coagulación. Hay que tener en cuenta que este INR se utiliza cuando hay una terapia con warfarina. Seguimos ahora con la función renal. Primero tenemos el nitrógeno ureico en sangre o BUN. Estos valores normales van de 7 a 20 miligramos por decilitro. Cuando hay un aumento en estos valores, se puede deber a una insuficiencia renal, a una deshidratación o a una dieta alta en proteínas. Por el contrario, cuando hay una disminución, se puede deber a una desnutrición o enfermedades hepáticas. Seguimos con la creatinina, que es un indicador específico en la función renal. Los valores normales se van a dividir en hombres y mujeres. Hombres 0,7 a 1,3 miligramos por decilitro, mujeres 0,6 a 1,1 miligramos por decilitro. Cuando hay un aumento en estos valores se va a llamar hipercreatinemia. Esto se puede deber a insuficiencia renal, un daño muscular o una desnutrición. Cuando hay una disminución, por el contrario, se va a llamar hipocreatinemia. Puede haber un daño en la masa muscular o puede haber una enfermedad hepática. Seguimos con la función hepática. Primero vamos a hablar de la bilirrubina.
En este caso, los valores normales de la bilirrubina van de 0,1 a 1,2 miligramos por decilitro. Cuando hay un aumento en la bilirrubina, se puede ver una falla hepática o una obstrucción biliar o una hemólisis. Ya por el contrario, cuando hay una disminución de estos valores, a partir de este valor, puede que haya una insuficiencia hepática aguda. Seguimos con las transaminasas ALT y AST. Tenemos como primero la alanina aminotransferasa ALT, que ella va de 7 a 56 unidades por litro, y segundo el aspartato aminotransferasa AST, que va de 10 a 40 unidades por decilitro. Cuando hay un aumento en estos valores de estas transaminasas, puede llegar a darse o una hepatitis o una cirrosis o un daño hepático. Ya por el contrario, cuando hay una disminución de las transaminasas de estos valores, puede llegar a darse una deficiencia en la vitamina B6, puede llegar a darse trastornos metabólicos muy poco comunes, puede también llevarse una deficiencia de la masa muscular y también a enfermedades hepáticas. Con los electrolitos. Iniciando a hablar, los electrolitos nos van a ayudar a regular muchas funciones del cuerpo. Entre esas va a ser el equilibrio líquido, la función nerviosa, la contracción muscular y demás. Vamos a empezar hablando del sodio. El sodio tiene unos valores normales como lo son de 135 a 145 miliequivalentes por litro. Cuando hay un aumento del sodio se va a llamar hipernatremia. En este caso se puede ver a una deshidratación. Por el contrario, cuando hay una disminución se va a llamar hiponatremia. En este caso se puede ver a insuficiencia cardíaca, a cirrosis o síndrome nefrótico. Seguimos con el potasio. Los valores normales del potasio va a ser de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro. Cuando hay un aumento en potasio va a haber una hiperpotasemia. Esto se puede deber a insuficiencia renal o a uso de alguna clase de medicamentos. Tenemos que cuando hay una disminución del potasio va a haber una hipopotasemia. En este caso se debe a la pérdida excesiva de potasio, ya sea por emesis o por deposiciones diarreicas muy seguidas. Seguimos con el magnesio. El magnesio, sus valores normales van de 1,7 a 2,2. Cuando hay un aumento del magnesio se va a llamar hipermagnesemia. Eso se puede ver a una insuficiencia renal. Ya por el contrario, cuando hay una disminución del magnesio va a haber una hipomagnesemia. Esto se puede deber a una mala absorción del magnesio o también se debe al uso prolongado de algunos diuréticos. Seguimos con el calcio. Tenemos que los valores normales del calcio van de 8,5 a 10,2 miligramos por decilitro. Cuando hay un aumento del calcio va a haber una hipercalcemia. Eso se puede deber a hiperparatiroidismo o cáncer. Por el contrario, cuando hay una disminución del calcio va a haber una hipocalcemia. Eso se puede deber a un hipotiroidismo o a la deficiencia de vitamina D. Seguimos con el cloro. El cloro tiene unos valores normales de 96 a 106 miliequivalentes por litro. Cuando hay un aumento de cloro, se dice que va a haber una hipercloremia. Esto se puede deber a una acidosis metabólica. Por el contrario, cuando hay una disminución, va a haber una hipocloremia. Eso se puede deber a una alcalosis metabólica. Me despido. Valeria Hurtado Conde, esto es todo por el día de hoy. Espero haya quedado claro lo de los laboratorios clínicos. Hasta luego.